necesario pasar por Samaria. Juan capítulo 4, versículo 1. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, y vio a su hijo José, y estaba allí en el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y los samaritanos no se trataban entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocierais el don de Dios, y quién es el que te dice: dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondiendo Jesús le dijo: cualquier que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve y llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad. Repite conmigo: y fue a la ciudad. Y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrán traído a alguien de comer? Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros: aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí la siega, y el que siega recibe salario y recoge fruto
para vida eterna, para que el que siembre goce juntamente con el que ciega, porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro el que ciega. Yo os he enviado a cegar porque vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días, y creyeron mucho más por la palabra de él. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Amén. Y hoy te quiero hablar de 4 razones por las que es necesario pasar por Samaria. Y la primera razón es que beban el agua que quita la sed. Verso 14 dice: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y es que la gente está cansada de beber y beber cosas que no le quitan la sed. Están cansados de buscar la solución donde no la hay. En el santerismo, en la brujería, en los hombres, en las soluciones terrenales. Una de las razones por las cuales es necesario pasar por Samaria es que le lleves el agua que les quita la sed. Y es que Dios te ha enviado con esta agua viva para que tú le puedas quitar la sed a un pueblo sediento que necesita los milagros de Dios. La primera razón por la cual es necesario que tú pases por Samaria es llevar esta agua que quita la sed. Es necesario que tú le lleves el agua de vida eterna. Es necesario que tú le lleves esa agua que cambiará sus vidas. No se te puede olvidar que un día tuviste sed. No se te puede olvidar de dónde te sacó el Señor. No se te puede olvidar que un día estabas sin esperanza, caminando por la isla, sin entender, sin conocer, sin saber que había un Dios todopoderoso que había entregado a su único Hijo para darte vida eterna, vida y vida en abundancia, para cargar tus pecados y tu maldad y darte una nueva vida. Es necesario que pasemos por Samaria. No te puedes quedar sentado, no te puedes quedar parado, no te puedes quedar callado. Dice la palabra de Dios que Jesús estaba cansado del camino. Pero aún cansado, Jesús estaba trayendo las buenas nuevas del Evangelio. Aún cansado, Él tomó la decisión de quedarse 2 días más, dándole esa agua que quita la sed. Y el agua es tipología de la palabra de Dios, la palabra que cambiará la vida de todo aquel que escuche el Evangelio de las buenas nuevas que va a ser predicado por ti en esta nación. ¿A cuánto les estoy hablando en esta mañana? He venido desde Colombia para decirte: no es tiempo de parar, no es tiempo de descansar, es tiempo de levantarte y llevar esa agua que va a quitar la sed. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? La segunda razón por la cual es necesario pasar por Samaria es porque es necesario que los verdaderos adoradores adoren al Padre. Verso 23. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque
también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Y es que la adoración que más ama al Padre es que tú le compartas a otros las nuevas buenas de la salvación. Que de tal manera Él los amó, que envió a su único Hijo para que todo el que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y es que hay diferentes tipos de adoración. Tú adoras a Dios con canciones, con palabras, con oraciones, con tus ofrendas adoras a Dios. Pero cuando tú haces su obra, cuando tú trabajas en su reino, esa es una adoración que sube directo al cielo. ¿O acaso Jesús no dijo, en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Hay muchos tipos de adoración. Y si leemos el contexto, Juan capítulo 3, es donde Jesús está diciendo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su único Hijo, para que todo el que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando Jesús está hablando de adoración, está hablando de predicación. Porque cuando tú predicas la palabra de Dios, estás adorando al Padre. ¿O acaso, qué padre terrenal, cuando ve que su hijo toma la decisión de estudiar su misma profesión, de trabajar en lo mismo, no se llena de orgullo y de pasión? ¿Acaso cuando un padre terrenal que es médico y ve que su hijo estudia medicina, no se siente complacido de que su hijo cumpla con la misma profesión que él estudió? Cuanto más tu Padre Celestial, cuando te ve preparándote, estudiando la palabra de Dios para predicar el Evangelio, no dice desde el trono que está arriba en el cielo, ese es mi hijo que en Guanajay se está preparando para llevar la palabra de Dios. Cuando tú predicas la palabra de Dios, provocas una sonrisa en el Padre. Y puede entender que no fue en vano enviar a su único Hijo para que aquí en Guanajay, para que en Santiago de Cuba, para que en Artemisa, para que en Matanza, para que en Cienfuegos y para que toda la isla se escuche la palabra del Dios vivo. La tercera razón por la cual es necesario que pases por Samaria es porque es tu primera necesidad. Verso 34. Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Repite conmigo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Jesús venía de un viaje. Dice la palabra de Dios que sus discípulos fueron a comprar comida porque tenían hambre. Pero Jesús pone como primera prioridad la obra de Dios por encima de sus necesidades físicas, como el comer. Y es que Jesús quiere que para ti sea una necesidad primordial el hacer la obra que Él te mandó hacer. Cuando Dios es lo primero en tu vida, entonces tus cosas son las primeras en la lista de Dios. Jesús dijo: una comida tengo y es que acabe la obra. Jesús dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús nos quería enseñar en este pasaje que lo primordial en nuestra vida es poder llevar la palabra de Dios a aquellos que andan en oscuridad, a aquellos que tienen sed y hambre, a aquellos que no entienden que para ellos hay un futuro y una esperanza. La tercera razón por la cual es
es necesario que pases por Samaria es porque tiene que ser tu primera prioridad el reino de Dios y su justicia. Mateo 6, versículo 33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando tú pones a Dios de número uno en tu vida, Él te coloca a ti el número uno de prioridades. Amén. Dios tiene su mirada puesta sobre ti. Y vengo a decirte que no es en vano los sacrificios que has hecho. No es en vano el sufrimiento. No es en vano el dolor. No es en vano el sacrificio. No es en vano las horas y horas que has estudiado la palabra de Dios, que has dejado de atender tus asuntos para estar sirviendo en su obra. Quiero decirte que hay recompensa para ti y que esa recompensa viene pronto. Amados, es necesario que podamos entender que no estamos jugando a la escuelita, que no estamos jugando a la iglesia. Estamos sirviéndole al Rey de Reyes y Señor de Señores, y somos sus embajadores aquí en la tierra, y es necesario que sea nuestra primera prioridad el llevar la palabra de Dios a los que no conocen. Tal vez para unos están diciendo, pero ya tengo 20 años, pero ya tengo 15 años, pero ya tengo 10 años sirviéndole al Señor. Ya es necesario que otros lo hagan. He venido a decirte en el nombre poderoso de Jesús que por eso Él ha prometido que te dará nuevas fuerzas como las del búfalo y que te rejuvenecerá como las águilas, porque todavía falta mucho que recoger. Todavía hay mucho campo que está listo para la cosecha, y tú has sido llamado y vas a ser enviado a proclamar el evangelio de la paz. Dile que tienes al lado, todavía no son las vacaciones. Hay mucho trabajo por realizar. Te prometí 4, van 3. La primera razón por la que es necesario pasar por Samaria es que beban del agua que les quita la sed. Esta agua no quita la sed, solo te refresca un poco, pero luego vuelves a tener sed. Pero la palabra de Dios cambiará tu vida. La palabra de Dios quitará la sed. Porque este que te está hablando era un adicto a las drogas y al alcohol. Durante 6 años con vínculos en el narcotráfico en Medellín, Colombia. Era alguien que era adicto a la heroína, era alguien que era adicto a la cocaína, que ni aún mi mamá creía en mí, pero la palabra de Dios llegó a mi vida y hoy voy predicando el evangelio por todas las naciones. Alguien me dio esa agua que me quitó la sed de las drogas. Alguien me dio esa agua que me quitó la sed de la aceptación. Alguien me dio esa agua la cual cambió mi vida. Y es necesario que tú lleves de esa agua
los verdaderos adoradores adoren al Padre. La tercera, porque es mi primera necesidad. Y la cuarta razón es porque los campos ya están listos para la siembra. Gloria a Dios. Versos del 35 al 38. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siembra? He aquí os digo, alzad pues los ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siembra. Y el que ciega recibe salario. Mira que tienes al lado, hay salario para nuestra obra. Y el que recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que ciega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra, otro es el que ciega. Yo he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y es que ya es la hora. No es en 4 meses, no es el otro año, no es yo quiero esperar un poquito más para prepararme más para poder ir a predicar. No, señores, la hora es ya, el tiempo es ahora, no es el otro año, no es el otro tiempo. Dios te está diciendo, ya es el tiempo de Cuba para cosechar la más grande cosecha que en toda la historia se había mencionado en Cuba. Dios te está hablando en esta mañana y le está diciendo: alza tus ojos y mira, porque ya los campos están listos para la más grande cosecha de almas en toda la historia de Cuba. Se me durmió este lado de la iglesia. Dios te está hablando y te está diciendo: alza tus ojos y mira, porque es el tiempo de la más grande cosecha de almas en toda Cuba. ¿Cuántos lo creen en esta mañana? Todo está listo. Las almas tienen sed de Dios y tú eres quien les llevará el agua, que les quitará la sed. Cuando dicen ven aquí, envíame a mí. Cuando dicen Señor, yo iré. Cuando dicen Señor, yo iré. Cuando dicen Señor, yo iré. Yo estoy predicando en el lugar correcto, pastor, porque yo tengo entendido que acá están reunidos los héroes de la fe, esos de los cuales se escribió siglos atrás en Hebreos 11, donde dice que por fe conquistaron reinos. Dios le dijo al profeta, Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 8. Vino palabra de Jehová diciendo: levántate, ve a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Cuando el profeta llegó, Dios ya había puesto el sentir en el corazón de aquella viuda sin que ella lo supiera. Porque cuando el profeta le dice: dame de beber, ella llega y le lleva agua, que era lo más valioso porque había ganado de beber. Pero le dice: hazme también de comer. Dios le había dicho al profeta: ya esa viuda te va a sustentar. Pero fue necesario que el profeta pidiera
parte es recoger, porque la mies ya está lista. He venido desde Barranquilla, Colombia, a decirte, preciosa iglesia de Cuba, que ya está lista la isla para recibir el más grande avivamiento en toda la historia del planeta Tierra. Los corazones están listos, la gente tiene sed y Dios te ha escogido para que lleves esa agua que hará en el interior de cada cubano que escuche esta palabra, que brote de su interior ríos de agua viva. Porque quiero decirte que Dios te escogió a ti, Dios te llamó a ti para que tú seas ese héroe de la fe que habla Hebreos 11. Colócate sobre tus pies en